Fiscal de la CPI llegará a Venezuela tras su visita a Colombia. El pasado mes de abril, la CPI publicó un informe que detalla la participación de 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones que apoyan la reanudación de la investigación de la Fiscalía General en Venezuela. Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, anunció este miércoles, 7 de junio, que llegará a Venezuela, tras culminar un encuentro oficial con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otras autoridades de este país. El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, debe incluir a todo el mundo, dijo al ser consultado sobre su visita. El pasado mes de abril, la CPI publicó el informe de la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones que detalla la participación de 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones que apoyan la reanudación de la investigación de la Fiscalía General en Venezuela por crímenes de lesa humanidad. A esta solicitud, el gobierno de Nicolás Maduro pidió que se le permita responder a los testimonios de las víctimas. Sin embargo, los jueces de la CPI desestimaron esta exigencia y reiteraron el carácter de confidencialidad de dicho informe. Hasta ahora, ningún vocero del gobierno de Nicolás Maduro ha informado detalles sobre la visita de Khan, cuestionó la ONG Provea, dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan el Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor, no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria. INAME emitió alerta hidrológica en 11 estados del país por las lluvias. Aragua, Carabobo, Miranda, Portuguesa, Barinas, Apure, Mérida, Táchira, Zulia, Anzoátegui y Bolívar se encuentran bajo 3 tipos de alerta, según informó el organismo. La situación tendrá vigencia hasta este jueves 8 de junio. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, emitió, el martes 6 de junio, una alerta hidrológica por las próximas 48 horas hasta este 8 de junio en 11 entidades del país, debido a las intensas lluvias y el paso de una onda tropical por Venezuela. De acuerdo con la publicación en Twitter, en el caso de Aragua, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Bolívar y Zulia se mantienen en alerta amarilla, lo que supone que las autoridades y la población deben estar atentos ante posibles riesgos. Mientras, en Mérida y Táchira hay una alerta naranja, en el que recomiendan mantenerse informados y preparados ante eventos adversos por las lluvias. Agregan que hay pronósticos de crecidas súbitas en niveles de los ríos en poblaciones andinas. Para Portuguesa, Barinas y Apure, el INAME emitió una alerta roja, en la que se pide tomar acciones debido a la amenaza que se cierne en el lugar y se activen en los sistemas de prevención y atención de desastres por el incremento súbito en los niveles de los ríos y quebradas. Pronóstico. El organismo prevé abundante nubosidad con lluvias o chubascos, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de vientos en buena parte del país. Este miércoles serán más intensas y frecuentes en áreas de centro-norte costero, llanos centrales, Apure, los Andes, Zulia, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Para la Gran Caracas se espera áreas nubladas después del mediodía con chubascos de corta duración, algunos acompañados de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. El reporte del INAME detalla que esta dinámica atmosférica se debe al desplazamiento de la onda tropical número 5 de la temporada del centro al occidente del país, que interactúa y refuerza la actividad de la zona de convergencia tropical. Afectaciones por lluvias. Un total de 1.230 familias quedaron damnificadas en el estado Portuguesa por las inundaciones que se produjeron el lunes como consecuencia de las lluvias, informó el martes el director de Protección Civil, PC, de esta región, Daniel Márquez. El funcionario detalló que los afectados pertenecen a unos 23 sectores del municipio Guanare, donde se ubica la capital homónima, tras el colapso de varios sistemas de drenaje y de varias quebradas principales de la ciudad. El gobierno prevé el paso de 65 ondas en este periodo de precipitaciones, que ya han causado la pérdida de viviendas de más de un centenar de familias en las regiones de Táchira y Cojedes, y la muerte de, al menos, 16 personas, 13 de ellas dentro de una mina en Bolívar.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan el Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ello somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor. No cobramos por informar, pero apostamos por que los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria. Panamá traslada a 90 venezolanos a frontera con Costa Rica. Las autoridades migratorias de Panamá informaron este martes, 6 de junio, que trasladaron hacia la frontera con Costa Rica a 114 migrantes, entre ellos 90 venezolanos, que atravesaron la selva del Darién y luego se encontraban deambulando en diferentes calles del país. La policía y migración localizaron, en un principio, a 121 migrantes durante sus operativos entre el jueves y el domingo pasados, en diferentes calles y sectores del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, según detalló en un comunicado el Servicio Nacional de Migración de Panamá. De esos 121 prendidos por la policía, 114 se remitieron al área fronteriza de Paso Canoas, el paso terrestre con Costa Rica, y continuarán su tránsito por Centroamérica, señalaron las autoridades panameñas. También explicaron que de los 114 migrantes, 90 eran venezolanos, 9 haitianos, 7 colombianos, 2 chilenos, 2 chinos, 2 ecuatorianos y 2 peruanos. Al resto de los migrantes captados, las autoridades les aplicaron faltas administrativas. Con base en la ley migratoria, un colombiano fue llevado hasta un albergue, a un ecuatoriano se le dio citación y 5 venezolanos tenían solicitud de refugio. El tapón del Darién, la selva que separa Panamá y Colombia, está considerado como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y es usado diariamente por cientos de migrantes irregulares que quieren llegar hasta Estados Unidos o Canadá, muchos de ellos movilizados por redes de tráfico de personas. En los 5 primeros meses del año, 166.122 migrantes irregulares han cruzado el Darién, un número casi 5 veces mayor comparado con el mismo periodo de 2022, según cifras oficiales del gobierno de Panamá. La mayoría siguen siendo venezolanos, seguidos de haitianos. Se espera que este año atraviesen el Darién 400.000, lo que casi duplicaría los datos de 2022, que cerró con la cifra récord de más de 248.000 personas en tránsito. Panamá les facilita el paso hasta Costa Rica, habilitando incluso autobuses para su transporte, pero en general no permite a los migrantes permanecer en el país. América vive una crisis migratoria sin precedentes con este flujo masivo de migrantes hacia el norte del continente en busca de mejores condiciones de vida. Hay unas 20 millones de personas desplazadas, ahora mismo, por la región, según datos citados por la ONG YAS. Papa Francisco será sometido a una cirugía intestinal de urgencia. El Vaticano explicó que la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia inguinal y tendrá que permanecer hospitalizado varios días para su recuperación. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco abandonó este miércoles el Vaticano para dirigirse al Hospital Gemelli de Roma, donde por la tarde será operado bajo anestesia general por la parotomía en la pared abdominal por una hernia inguinal encarcerada. Francisco, de 86 años, se dirigió al hospital a bordo de su vehículo habitual, un Fiat 500L blanco y, según el Vaticano, tendrá que permanecer hospitalizado varios días para su recuperación. Al finalizar la audiencia general, el Papa se desplazará al hospital universitario, donde a primera hora de la tarde será sometido bajo anestesia general a una intervención quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis, indicó la Santa Sede en un comunicado. El Vaticano explicó que la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia inguinal encarcerada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran. La operación ha sido considerada de urgencia después de los resultados del ataque a la que se sometió el martes y se produce después de la intervención al colon, de julio de 2021. En una reciente entrevista con la agencia estadounidense AP, Francisco reveló que volvía a sufrir de divertículos, el problema por el que tuvo que ser operado y se le extirpó una pequeña parte del colon, pero que estaba bien de salud.
Francisco fue operado en este hospital romano el 4 de julio de 2021 y dado de alta después de 10 días a los que siguieron una lenta recuperación. Se trata de la tercera vez que el Papa es ingresado en el hospital romano, pues estuvo ingresado 3 noches a finales de marzo en el hospital Gemelli por una pulmonía aguda. Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan el Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor. No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria. Cabello ignora colas por gasolina y asegura que todo está normal. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, Diosdado Cabello, aseguró que el suministro de gasolina en el país está normal. Por ello, este lunes, 5 de junio, durante el encuentro semanal con miembros de su partido pidió a la ciudadanía no angustiarse por este tema. La gente no tiene por qué salir angustiada a poner combustible si aún tiene en su carro. No hay que preocuparse. Esto lo seguirán utilizando en algunos casos para desestabilizar, indicó el líder socialista. Agregó que Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha tomado como norma informar desde las estaciones de servicio, expresando la normalidad en la distribución de la gasolina. De esta forma, Cabello desestimó las colas por gasolina que se han formado en diversos estados del país, como en Portuguesa, que en días pasados las colas para el suministro de combustible superaban los 2 kilómetros en estaciones de servicio con precios a dólar. Asimismo, en las principales ciudades del oriente del país, Barcelona, Cumaná, Puerto La Cruz y Maturín, los ciudadanos pierden más de 4 horas para echar combustible subsidiado. Mientras el representante del SUV daba su declaración semanal a los medios del estado, extraoficialmente se conoció que el centro de refinación Paraguaná Cardón presentó una falla que mantiene paralizada la producción de gasolina y gas desde el pasado 4 de junio. Cabello no hizo mención sobre este tema. A juicio de Cabello, la oposición siempre buscará desestabilizar al país y utilizará el combustible para ello. La gasolina es un elemento que la oposición usará de manera constante para generar crisis en Venezuela, afirmó. A la par, agregó que se evite hacer tomas de combustible porque es muy riesgoso. Hay gente tan osada que ha hecho tomas ilegales en Oriente, exponiendo su vida y la de todos los que están por allí. Es combustible, una chispa y viene el desastre, expresó. Elecciones primarias. Una vez más, el dirigente oficialista no perdió la oportunidad de comentar sobre las elecciones primarias de la oposición para elegir al candidato que se medirá con el gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales. Cabello dijo sentirse feliz por ese proceso, pero pone en duda el comportamiento de la oposición tras las críticas que han tenido hacia el Consejo Nacional Electoral, CNE. Enrique Capriles, es una patraña decir que intercambiamos ITCO para que me habiliten. Yo estoy feliz porque el Consejo Nacional Electoral, CNE, haga unas primarias, pero estoy triste porque no serán manuales y serían garantía de trampas entre ellos. Habría que ver qué harán quienes pregonaron que no irían a elecciones con el CNE, son sus contradicciones. El CNE les limita la posibilidad de hacer trampas, hay que ver qué harán los que criticaban al CNE, sostuvo. Añadió que ellos, la oposición, harán su escándalo y quemarán algunas cajas porque su temor es cuántos fueron a votar, ese es su temor. La captahuellas es un solo voto. Maduro realiza una gira internacional después de un año. Desde hace un año, Maduro no realizaba una gira internacional. En junio de 2022, se entrevistó con los mandatarios de Turquía, Argelia, Irán, Kuwait y Qatar. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, llegó este domingo, 4 de junio, a Arabia Saudí. Sostendrá reuniones con el rey Salman bin Abdelaziz y con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Este es el tercer país que visita Maduro en menos de una semana, pues el miércoles estuvo en Brasil y el viernes viajó a Turquía, donde participó en la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan. Nicolás Maduro inicia por Turquía gira de fortalecimiento geopolítico con sus aliados. La última vez que Maduro realizó una gira internacional fue en junio de 2022, cuando se entrevistó con los mandatarios de Turquía, Argelia, Irán, Kuwait y Qatar. También se reunió con el líder supremo iraní,
Ayatollah Ali Jamenei. Mientras que su visita a la capital brasileña se dio en una cumbre regional organizada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Maduro no visitaba Brasil desde 2015. Maduro suspendió viaje a Argentina y no participará en cumbre de la CELAC. Maduro suspendió viaje a Argentina en enero de 2023. El 23 de enero, Maduro suspendió su viaje a Argentina y no participó en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Según un comunicado difundido por su gobierno, existía un plan para agredir a la delegación. Sin embargo, voceros de la oposición manifestaron que la suspensión del viaje de Maduro a Argentina se dio por el rechazo a la presencia del mandatario en Buenos Aires, pues días antes migrantes venezolanos protestaron frente a la sede del Hotel Sheraton, en el barrio capitalino de Retiro, donde se realizó la cumbre. Comisión de Primaria solicitará asistencia técnica del CNE. La Comisión Nacional de Primaria informó que solicitará la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral solo si se garantizan ciertas condiciones, entre ellas la protección de identidad de los electores. Así lo dejaron saber este viernes, 2 de junio, a través de un comunicado. En sus redes sociales, la Comisión de Primarias reveló que solicitarán una reunión con la Comisión Técnica del CNE para ratificar y formalizar este acuerdo. En la reunión se ratificará diversos aspectos y garantías de las primarias, explicaron en el comunicado. Reacción de los ciudadanos. A través de las redes sociales, los venezolanos reaccionaron a la decisión de la Comisión de la Primaria. Un grupo mostró el apoyo a la participación del Consejo Nacional Electoral, mientras que otro la rechaza de manera contundente. La decisión de la Comisión Electoral de Primarias es la más indicada para el proceso, ya que el CNE es el organismo electoral responsable. Por lo tanto, los candidatos deben demostrar lo que tienen a su favor. El voto es la herramienta en democracia. Las primarias son la salida, publicó Félix Sucre. Mientras que el usuario David Petit rechazó esta decisión. Afectaron a miles, lista Tascón, 2004, en 2012 tuvieron que quemar las actas /cajas para que no volviera a pasar, entre 2017 a 18 el CNE inhabilitó a casi toda la oposición y por ello desconocieron a este y demás instituciones chavistas. Y aún así le piden esto. Judíes no aprenden, manifestó Petit. Por su parte, el ingeniero electrónico y miembro del Grupo de Seguimiento Técnico, GST, Mario Torre, dijo al Pitazo que aunque el sistema electoral venezolano está viciado y políticamente controlado por el oficialismo, el sistema de voto automatizado, que es físico y controlado por el CNE, está sometido a unas reglas que, si son verificadas y auditadas, hacen que el resultado sea corroborable y confiable. Nuevos esquemas y más colas, la gasolina es un dolor de cabeza. Hasta hace unas semanas, las colas en las estaciones de gasolina parecían ser un problema que solo afectaba a los conductores del interior del país, sin embargo, los de Caracas volvieron a enfrentarse a la necesidad de pasar horas esperando dentro de sus vehículos para llenar sus tanques de combustible. Mientras el cansancio se hace cada vez más visible en las caras de los usuarios que permanecen a la espera para abastecerse, desde las cuentas oficiales de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, mantienen el discurso de la total normalidad, e incluso citan a figuras como Diosdado Cabello llamando a la calma. Entre tanto, desde cuentas no oficiales relacionadas con la industria petrolera alertan sobre una nueva falla en la refinería Cardón, en el estado Falcón, que podría influir aún más en las fallas de suministro. Pero las 3, 4, 5 o 6 horas en cola que dicen pasar los caraqueños son poco al compararse con la situación en los diversos estados del país, en los que las consecuencias pasan por retrasos en la recolección de desechos hasta la imposibilidad de trasladar a pacientes con enfermedades crónicas, poniendo en riesgo su salud. Mientras tanto, en algunas regiones se experimentan nuevos esquemas que puedan aliviar el tiempo de espera. En Caracas, la modalidad de distribución de combustible se mantiene con el cronograma de acuerdo con el número de placa, pero los conductores denuncian que parte del problema se relaciona con la reducción de estaciones de servicio subsidiadas, donde se registran las largas colas, pues las que venden gasolina a precio dolarizado permanecen con normalidad. En mayo de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro estableció dos modalidades para la compra de gasolina, una subsidiada, en la que la venta de combustible se realiza según una asignación mensual por el sistema Patria a un precio de 0,66 bolívares, $0,02 por litro, y una dolarizada o internacional, a un precio de $0,5 por litro.
En principio se establecieron 1.368 estaciones subsidiadas en todo el país, pero con el paso del tiempo ese número se redujo. A la usuaria María Victoria Escobar le sorprendió, este 6 de junio, la cola en la Avenida Victoria de Caracas. Normalmente acude a esta estación de servicio y en un máximo de 1 hora se retira con el combustible que necesita, pero este martes ya tenía 2 horas y media en la fila y todavía le faltaba un largo trecho por recorrer antes de que llegara su turno. Tenía 2 semanas sin venir, pero antes de eso solo se congestionaba los fines de semana, comentó a El Pitazo. Unos usuarios comenzaron a notar las demoras desde hace 2 semanas, otros hace un par de meses, incluso el conductor José Antonio Márquez lo asocia con la renuncia de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo. Parece que es una retaliación de ese grupo de personas. No estoy diciendo que ellos son inocentes o culpables, pero desde entonces la situación empeoró. Este caraqueño también aprovechó para denunciar las mafias que hacen vida dentro de las gasolineras, las cuales, según señaló, benefician a grupos de personas, algunas con un pago adicional a los operadores.